Que el Ecuador está en crisis es lo que siempre dicen en síntesis. Pero hoy te doy el análisis de lo que los negocios deberían tener énfasis. Hoy en The Shun Shakra con Nico Muñoz, cómo pasar de la bonanza a la recesión. A ver, este es un capítulo sobre economía, sobre un tema que para muchos es novedoso y que voy a tratar de darle en los términos más simples que yo he aprendido, siempre recomendándoles y diciéndoles, bueno, gracias a Ulpic es que podemos grabar esto, que cuando quieran registrar su marca vayan a ulpic.com y que vean nuestro user experience que está del hijo de madre. Tienen la opción siempre de ahorrar dinero comprando un pack de búsqueda fonética con registro de marca incluido, y recuerden que tenemos diferidos hasta 3 y 6 meses sin intereses. Dentro de la historia de lo que me ha pasado en mi vida, uno dice, puta, vivimos en Ecuador que vive en crisis, o sea, ¿cómo es esta movida? Pero ya luego vas avanzando y ves que hay periodos de la economía y que la economía, nuestro sistema capitalista, es cíclico. Hay épocas en las que estás excelente y hay épocas que estás de a gato. Y ese tipo de ciclos es algo que a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Si vemos el Ecuador, el último pero huecazo que nos metimos fue ya la crisis brutal del 98, del cambio del sucre al dólar. Y que después, en los años subsiguientes, han habido ciertas crisis, principalmente marcadas por el bajón del precio del petróleo en el 2007, 2015, en donde hemos tenido ciertos problemas como país. Si vemos en los Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo y la que normalmente pone la pauta, en Estados Unidos tuvieron la crisis de las empresas.com en el 2000, la crisis de las hipotecas subprime, de haber dado casas con hipotecas más altas de lo que realmente valía la casa en el 2008, hubo la crisis en la pandemia. Entonces todos nos estamos sujetos a estas huevas de las crisis. ¿Cómo le explico a mi primito, bueno, que es el Agus, el hijo del gato, está muy concentrado viendo YouTube? Le digo, oye, ¿quieres salir en el podcast? ¡No! Yo sí, bueno, creí que era chévere. Pero ¿cómo le explicamos a alguien de 5 años que es recesión? Para mí es como meter freno de mano en la economía, como que separan las cosas. Normalmente el concepto técnico de recesión es cuando el Producto Interno Bruto, o sea, la suma de todo lo que se vende en el país, durante 2 periodos de trimestres, es decir, durante 6 meses, es negativo frente al año anterior, es que estamos en un proceso de recesión. Esto conlleva a un aumento del desempleo, a una reducción de la producción en las empresas, porque dicen, chuta, no se está vendiendo tanto, tenemos que despedir gente, tenemos que bajar la carga de gastos que normalmente tenemos en la empresa. Y esto, al bajar las empresas del gasto, al despedir gente, al gente tener que vivir de sus ahorros, ya no tener su sueldo, produce una para en el consumo, ya no te compras el nuevo carro, ya no sales a comer en un restaurante tan caro, ves uno más barato, ya no cambias de iPhone. Entonces, básicamente esa es la esencia de una recesión. Uno de los podcasts que más disfruto y que si bien no estamos en la parte de herramientas, pero se las adelanto dentro de mi historia, es que yo un par de veces al mes voy escuchando a los emprendeduros, a Salomón Drin y Rodrigo Nadarro, que me ha encantado cómo en estilo jovial, chistoso, te van explicando economía heavy, pura y dura, de cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos. Y en el último capítulo que escuché, en donde hablaban de que JP Morgan tenía un servicio en el que tú escaneabas un cheque, subías a la aplicación y un porcentaje del cheque estaba ya disponible en tu cuenta bancaria y que podías sacar esa plata hasta que se verifique en 2 o 3 días del resto, que había gente que estaba falsificando cheques y que por colocación de un porcentaje del cheque estaban sacando plata gratis, que fue una locura. Pero en ese capítulo también hablaban de cómo empresas como Asana vendieron $116 millones, pero están con 16 millones en pérdidas, de el mercado laboral en los Estados Unidos que no crece, que se esperaba más generación de empleo del sector privado, pero está medio estancado, y que el Banco Central de Estados Unidos, que le llaman la Reserva Federal, dice, oigan, chuta, parece ya no vamos a cuidar tanto la inflación, diciendo que la tasa de interés
el monto por el cual te prestan dinero mensualmente en Estados Unidos está en el 6,75, pero normalmente estaba en el 1, aquí en Ecuador está en el 18%, pero dicen, ya no vamos a subir tanto las tasas, más bien vamos a empezar a bajarlas y nos vamos a preocupar en que la economía se expanda, que se acelere para evitar que haya tanto desempleo. Lo cual es también un aviso de cómo se van a manejar las políticas de los Estados Unidos y que hay que entender cuando al Estados Unidos le da gripe, al Ecuador le dan neumonía porque estamos dolarizados y es nuestro principal socio comercial. Entonces hay que estar siempre pilas con esto y los emprendeduros a mí me ha ayudado mucho para ver esa versión. Ahora, hay un reportaje en el diario online Primicias que habla sobre la recaudación de impuestos en el Ecuador en el mes de junio, que bajó 11% versus al mes de junio del 2023. Según el análisis que se hace en la revista, dicen ahora llegó a afectar ya el tema del IVA, que subió del 12 al 15%, que en el mes de marzo, antes de que se suba el IVA, en cambio ahí hubo como que una gran compra de cosas, es decir, como que los empresarios, la gente dijo antes de que sube el IVA, me compro esto otro, pero ya para junio hubo una desaceleración y una bajada del consumo. Si bien los datos del Ecuador y de los Estados Unidos siempre ves positivos, a la larga una de las cuestiones que he aprendido en Emprendeduros es fíjate en cómo está tu economía local, cómo están tus amigos, cómo está tu gente. Y yo ya empiezo a ver gente en mi círculo social en Ecuador que dicen, oye, ya empezaron cortes de personal en mi oficina, me han despedido, están con cortes de presupuestos y que dices, a ver, aquí hay que estar pilas. En Ulpic, el mes de julio fue particularmente complejo. En nuestro flujo de caja estuvo negativo, en balance salimos casi con las justas, pero ya es una cuestión que como CEO tienes que ponerte a ver la big picture, a ver qué está pasando. Y que la plena está en las ventas del sector. Yo hice una encuesta en Instagram y en Twitter en donde les preguntaba a mi comunidad cómo van sus ventas. Excelente, mejor de lo planificado, normal, acorde a lo planificado o malas, peor de lo planificado. Y entre un 65 y 70% de la comunidad, que normalmente son emprendedores, me decía que sus ventas están malas, que esta fue una encuesta del mes de agosto. Si sumamos a lo que vemos y oímos de los Estados Unidos, a cómo está la realidad nuestra, a lo que oigo de otros empresarios que me dicen, oye, julio realmente fue un mes bien duro, hay que estar pilas en torno a cómo vamos a tomar los últimos meses del año y cómo nos preparamos para el 2025. Las lecciones y que lo que estamos haciendo nosotros, la primera es la eficiencia. Hay una parte en la oficina en donde para mí despedir a alguien es la última opción que tenemos, la última. Y cuando alguien se va, estar pilas a ver cómo ese puesto lo puede complementar a alguien más. Y eso empieza desde el ejemplo. Recién salió una persona de un cargo directivo de la oficina y yo como CEO tomé ese puesto para ser CEO y directivo de esto. Igual si sale alguien del departamento legal, que están 4 personas, esa persona ver cómo su carga de trabajo se la divide entre esas otras 4 personas. Ese tema de eficiencia para mí ha sido importante y es como nos hemos estado nosotros acomodando. La segunda lección es comprendamos los ciclos, no todo va siempre para arriba, hay atracones. Pasó con el tema de Japón, que subió sus tasas de interés hace un par de semanas. Fueron a la SHED, las bolsas de valores en el mundo. La cotización de bolsa del New York Stock Exchange bajó. Pues el tema de Japón, entonces, es una cosa medio compleja. Japón ha dicho que va a volver a subir sus tipos de interés. Entonces, hay que estar siempre pilas de estos datos macroeconómicos y entender que hay subidas y bajadas. Que este hecho de leer la economía, a mí personalmente me ha servido mucho. Ya te voy a dar un par de tips de cómo y de dónde consumo estos temas de economía. Y creo que la cuarta lección es conversa con amigos. O sea, no tengas miedo de decir, oye, ¿cómo están tus ventas? ¿Cómo van mis ventas? No seas lamparoso, no seas, ay, sí, a mí sí me va bien, sino de ir viendo cómo va el asunto y de ir compartiendo experiencias principalmente con quienes ya han pasado por esto. Quienes tienen canas y canas en el Ecuador, hijo de putos manes, saben mucho más de cómo ir tratando con estos asuntos. Herramientas que te doy. A ver, la primera,
Tenemos nosotros desarrollado en Marcas que Impactan nuestro plan de conferencias. Estamos ya cerrando las últimas del año 2024 y estamos empezando ya con las conferencias del 2025. Si tú estás interesado en una conferencia, ya sea de motivación para tu equipo comercial, sobre historia del Ecuador, sobre finanzas, sobre manejo de centennials, de cómo están siendo los cambios del Ecuador, que las doy yo mismo, escríbenos a ventas@marcasqueimpactan.com y cotiza la conferencia para ver cómo vamos en agenda. Ya te recomendé Emprendeduros, ese es uno de los mejores podcasts que más me gusta a mí sobre economía. Te sugiero la membresía de Invisible Influyente de mi canal de YouTube Nicolás R. Muñoz, que por menos de lo que te cuesta Netflix tienes acceso a un material del hijo de madres. Hace un par de semanas grabamos contenido con Josecho Economía, que es uno de los influencers de economía que más me gusta y más consumo yo en el Ecuador, y que hablamos justamente ya desde su perspectiva ya más cruda y desde la realidad de datos que analiza el del Ecuador, de cómo se debería manejar la prudencia y las estrategias financieras de una compañía en este país a futuro. Si es que entras ahora a la comunidad, vas a tener acceso a esta y a todas las charlas que hemos hecho con la Caro Sánchez, con el José Luis Vivar de Moderna. Entonces ahí tienes unas cosas bien pepas. De ahí te sugiero el newsletter de Bloomberg. En este es gratis y te llegan todos los días. Pasó esto con Brasil, pasó esto en Latinoamérica, ébola, gripe del perro, gripe del gato, que también es una muy buena fuente de información y te dan los principales índices financieros de cómo está el New York Stock Exchange, el S&P 500, el oro, la plata, el Bitcoin, que me funciona también. Y para terminar, el mejor libro que he leído de economía se llama Economía para el 99% de la población. Es un librazo, es un libro con el cual pude aprender de mejor manera qué carajos es la economía. Parte de la premisa de decirte, oye, los economistas son los únicos que viven en un mundo en donde todo depende y que vos no puedes opinar, pero hijo de puta, todos hablan de derecho, todos hablan de medicina, todos hablan de cocina, pero sobre economía es como que un Olimpo reservado solo a los más doctos. Y este libro quiere romper eso y dice, oye, la economía es simple, no debemos utilizar términos rimbombantes para complicarla, y que mientras más sepamos de economía, más podemos blindar nuestras finanzas. Con eso, amigos, entender siempre que este podcast está hecho para salir adelante todos sin dejar a nadie atrás.